Minera Panamá han llegado a un acuerdo sobre el texto final de este contrato de concesión. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Federico Alfaro, ministro de Comercio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por estar aquí. Ojalá que los minutos que nos alcancen para, sobre todo para ahondar en temas muy puntuales que tienen que ver sobre todo las ganancias y el manejo ambiental y la responsabilidad que como Estado tenemos ahora de poder supervisar a una industria que, si bien nos va a generar ganancias, también tiene un alto costo en materia ambiental. Quiero repasar nuevamente, ministro, sobre al final cómo se logra, no sé si esas interioridades se puedan compartir, pero cómo logran ustedes finalmente convencer a una empresa luego de una guerra mediática prácticamente donde el gobierno decía la verdad y la empresa también tenía su verdad. Pero sin embargo yo tengo una pregunta puntual que tenía que ver con el precio del cobre. Si en uno de los debates, de los puntos que se centró esta discusión y un poco el impasse que se ha dado, señalaba que si el precio del cobre se iba al piso, pero no las ganancias si subía bastante. O sea, ¿cómo quedó al final esta definición cuando el precio del cobre se caía y el gobierno decía tenemos que mantener las mismas ganancias? ¿Se dio finalmente en la empresa? ¿Cómo se finiquitó este punto específicamente? Bueno, gracias Castalia por la oportunidad que nos brindas el día de hoy. En efecto, ha sido un trabajo arduo. Luego de meses de negociación, esa negociación culminó en enero del 2022, donde las partes llegaron a un acuerdo en términos económicos, en materia fiscal, ambiental, laboral, entre otros. Y luego establecimos entonces el periodo y el proceso de redacción del contrato, que nos demoró justamente un tiempo importante, yo diría que más de 12 meses, justamente por lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque para nosotros era muy importante asegurar que en ese contrato se establecía cabalmente los compromisos adquiridos por la empresa en enero del 2022. Dentro de esos compromisos estaba, como tú bien has mencionado, el pago de un ingreso de al menos 375 millones de dólares, pero siempre sujeto a protecciones a la baja. ¿Qué nos referimos con protecciones a la baja? ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de que el precio del cobre se caiga, en este caso particular de este contrato, por debajo de $2.75? ¿Qué pasa si por un evento fortuito hay una producción por debajo de 250.000 toneladas? Todas esas protecciones lo que hacen es asegurar, uno, que la empresa tenga una viabilidad económica y que pueda continuar operando sin tener que cerrar sus operaciones, pero también pueda hacerle frente a algunas obligaciones fiscales que establece el propio contrato en su régimen fiscal, pero que no necesariamente significa el pago del ingreso mínimo garantizado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo que significa es que estas protecciones a la baja le dan a la empresa la tranquilidad de que si alguno de esos eventos suceden, entonces los 375 millones de dólares no se tendrían que pagar, sino más bien pagar lo que arrojaría el régimen fiscal, producto justamente de lo que tú mencionas, de la preocupación de la empresa de poder ser fiscalmente y económicamente sostenible. Ahora bien, ¿cómo quedan las regalías en este periodo de impasse? ¿Esto es borrón y cuenta nueva o se paga lo que debe haber pagado durante este periodo? Bueno, que se mantuvo uno de los puntos importantes que nos mantuvo a nosotros en la mesa de redacción fue justamente la posición del gobierno nacional que la empresa tenía que hacerle frente a sus compromisos desde el 21 de diciembre del 2021, fecha en la cual se hace público o se publica la resolución de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional el contrato, hasta este momento. En el contrato se establece una cláusula transitoria. Esa cláusula transitoria lo que establece es que la empresa tiene la responsabilidad y ha acordado hacer un pago único por el periodo 2022. O sea, antes era el 2%, creo que eso es importante que los ciudadanos lo tengan claro. Mira, Castalia, una de las mayores... un 2% pasa a un 12%. Uno de los mayores logros de esta negociación y luego redacción es que la empresa pasa a pagar casi 10 veces más de lo que pagaba anteriormente. Ellos, en base al contrato inconstitucional de 1997, pagaban aproximadamente entre 2 y 5% de regalías. Exacto. Punto. No pagaban más nada. En este contrato, nosotros hemos establecido una tabla ascendiente agregada entre el 12 y el 16% de regalía, pero además de eso, también la empresa se ha comprometido a pagar impuestos sobre la renta, ITBMS, impuesto de dividendos, impuesto de retención. Todos esos componentes forman parte de la fórmula fiscal que va a pagar la empresa
todos los años en concepto de regalías e impuestos. Y que suman los 375 millones. Correcto, ministro. que suman 375 o más, porque evidentemente pueden haber casos de precio de cobre a la alza, donde la empresa tendría que pagar más de 375 millones de dólares. Ok, usted me acaba de explicar que hay una cláusula especial que se negoció. O sea, esa cláusula especial que se ha negociado significa que ellos, en lugar de pagar el 2% en este periodo de impasse, van a pagar el 12%. Van a pagar más del 12%. El 12% es únicamente un componente del régimen fiscal, que va entre 12 y 16%. Pero además de eso se le tiene que sumar el impuesto sobre la renta, el impuesto de dividendos y otra serie de impuestos que en su totalidad suman cuánto tiene que pagar la empresa por la extracción del cobre por año, ¿no? Ok, vamos a hacer repaso, ministro, y le doy paso a Joanny Guevara. Joanny, porque es importante que tengamos bien claro cómo en este contrato se ha definido, se van a invertir todos estos dineros producto de esta actividad minera. Gracias, Castalia, y es que las personas están muy pendientes de esa distribución. Aquí lo tenemos desglosado, recordándoles esa distribución de ingresos anuales sería por la extracción de cobre a través de lo que se ha denominado el fideicomiso Conquista del Atlántico. Iniciamos aquí con un 50% que será destinado para el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, el IBM. Un 20% entonces sería para los jubilados y pensionados para que cobren más de $300. Eso es lo que se ha planificado. También un 25% será para el beneficio de los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, ambos ubicados en la provincia de Colón. Y por último, un 5% que sería para el Instituto de Estudios para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, tema entonces educativo también. Así está distribuido. ¿Cómo serían estos ingresos entonces anuales para todos estos segmentos, Castalia? Y le decía al ministro que este es uno de los puntos que más me interesa, porque yo le digo al ministro, y estos fondos van a acabar con los problemas. Es lo que yo defino, ministro, es como la parte política en el manejo de este conflicto. Todos sabemos que el 50% de esos fondos no va a acabar con la crisis, que requiere más de $1.000 millones en este momento. Y así se ha ido distribuyendo. O sea, ¿cómo van a lograr ustedes que esto no se convierta en una curita? Bueno, ¿y cómo se definió al final? ¿Los vamos a distribuir así, aunque no resuelvan los problemas, sino que simplemente, bueno, al menos algo aportamos como gobierno? Es el análisis que estoy haciendo. O sea, ¿cómo se definió que esta es la fórmula para poder hacer uso correcto de esos fondos? Mira, lo primero que debemos de tener claro, Castalia, es que estos son fondos que van a entrar al Estado que antes no contábamos con ellos. Es decir, en base al contrato de 1997, el Estado solamente contaba con 2% de regalía, que representaba entre 30 y 50 millones de dólares anuales. Ahora vamos a tener un contrato producto de esta negociación y del proceso de redacción, donde el Estado va a contar por lo menos con 375 millones de dólares en caso de que el precio del cobre esté entre 363 y 364. 20 de los 20 años. Y eso es importante porque si nosotros podemos traer a valor presente lo que va a recibir al Estado, nosotros pudiéramos entonces buscar fórmulas económicas y financieras que le permitan al Estado traer a valor presente esos réditos que vamos a recibir para entonces poder tener la posibilidad de inyectarlos en distintos programas. Eso por un lado. Por otro lado, es importante mencionar que el presidente Cortizo desde el día 1 fue muy enfático en decir que el contrato debería de incluir cómo se iban a distribuir los fondos, qué porcentaje y a quién le iban a corresponder en base a las prioridades que el presidente Cortizo y el gobierno nacional en ese momento y ahora declaran son prioritarias. ¿Por qué te lo menciono? Porque si eso está en el contrato y el contrato se convierte en ley de la República, en un futuro va a ser mucho más difícil cambiar la forma en cómo se van a utilizar esos recursos, que en este momento, como mencionaron anteriormente, están destinados para el programa de invalidez, vejez y muerte, para los pensionados y jubilados, pero también es importante destacar que están destinados un 25% para obras en las comunidades aledañas entre los distritos de Omar Torrijos y de Donoso. Eso se va a garantizar mediante, primero, un plan que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con las propias comunidades, donde se va a establecer cuáles son las obras prioritarias, ya sean carreteras, pueden ser puentes, pueden ser escuelas. O sea, ¿va a haber un acompañamiento del gobierno central? Por supuesto, del gobierno central con los gobiernos locales, que además van a formar parte del fideicomiso que va a estar encargado de hacer esta repartición. Yo quiero que la gente en Donoso
Donoso, ni con Petaquilla, ahora un tanto, porque tienen la oportunidad de recorrer, pero en la pobreza en que está no sale la mayoría. ¿Cuánto dinero con este nuevo contrato irían a esos distritos, tomando en cuenta que es el 25%? ¿Cuánto un dinero aproximado? Bueno, si tú sabes, tomando en cuenta 375 millones de ganancias hoy, ¿cuánto le tocaría a estos distritos? Bueno, si tú sacas un cálculo y digamos... Yo soy mala en matemáticas, ayúdenme usted allí. El Estado recibe aproximadamente 400 millones de dólares. ¿Cuánto es 20% de 400 millones de dólares? Son 80 millones de dólares aproximadamente, que se va a recibir de forma anual en el fideicomiso para inversión en infraestructuras en estos distritos. Porque evidentemente el gobierno nacional tenía una prioridad. Primero, que se recibieran los fondos, y segundo, que esos fondos fueran debidamente invertidos en las comunidades que evidentemente sufren, pues, de alguna forma u otra, de la explotación de estos recursos minerales, como ocurre en todos los países del mundo. Yo se lo pregunto porque creo que es justo y necesario que la gente en estas comunidades campesinas tengan claro cuántos dineros les corresponden y todo lo que se pueda hacer con estos fondos. Al final, ustedes van a decidir quiénes son sus autoridades locales y quiénes tengan la capacidad de administrar estos recursos que no los va a tener ninguna otra parte del país. Al final, como mencionas, es el pueblo panameño el que va a decidir quiénes son sus autoridades locales, que al final van a formar parte de este fideicomiso, de manera que en el futuro, al momento de ejercer, obviamente, como tú dices, el voto, pues los moradores de las áreas van a tener esto presente como prioridad para asegurar que las personas que formen parte de ese fideicomiso, en efecto, están invirtiendo los dineros de acuerdo con las necesidades de la población local. El precio que hay que pagar es muy alto en materia ambiental. Y mil veces he explicado cómo va a ser el proceso de cierre, qué responsabilidades en el manejo ambiental tiene la empresa, pero sin embargo, esta misma empresa acumuló un sinnúmero de incumplimientos en materia ambiental que el propio ministro actual aquí esbozaba. O sea, ¿qué garantiza que las cumplan ahora si en el pasado no las han cumplido? Primero que todo, Castalia, como tú bien dijiste, la participación del ministro de Ambiente y del Ministerio de Ambiente, primero en el proceso de negociación y luego en el proceso de redacción de este contrato, era fundamental. ¿Por qué era fundamental? Porque para el Estado era una prioridad asegurar que en el contrato mismo se establecieran normas internacionales que van por encima de lo que requiere, por ejemplo, el Código Minero o de lo que requieren las leyes ambientales existentes. En ese sentido, nosotros establecimos, como tú bien dijiste, un plan de cierre de minas que no había sido contemplado en el contrato del 97. Un pago por el uso de agua, porque debemos entender que la operación minera consume mucha agua. ¿Cuánto se estableció? Aproximadamente 2 millones de dólares por año en pago por consumo de agua. Un compromiso con reforestación, tanto dentro del área de huella de la mina como fuera del área de huella de la mina. Y también es importante un compromiso en un tiempo determinado, aproximadamente 5 años, la transición energética de una planta de carbón a una planta de energía renovable. Okay. Todo esto lo que nosotros estuvimos tratando de hacer, y yo creo que hemos logrado con este contrato, es asegurar que este contrato marque un antes y un después en materia de legislación minera para la República de Panamá, que nos pone bajo un nuevo estándar internacional en comparación con otros países de la región, como lo son Chile, lo son Perú, lo son Colombia, Australia, entre otros. Sí, países con un sistema de gobierno preparado para la industria minera. El nuestro no. Ni con la capacidad del MISI, ni con la capacidad que ha tenido Mi Ambiente. ¿Qué cambios va a haber en ambos ministerios para garantizar una fiscalización adecuada y no depender exclusivamente de los informes y los peritajes que proporciona la propia empresa? Bueno, lo primero es que en este contrato, a diferencia del anterior, se establece una oficina en sitio del propio Estado, donde tiene funcionarios de las diferentes entidades, de manera que puedan hacer una mayor y mejor supervisión, incluyendo personal de ambiente y personal del Ministerio de Comercio e Industrias. Número 2, nosotros estamos reformando con mayores, utilizando parte de los ingresos de este contrato minero, asegurar que la Dirección Nacional de Recursos Minerales, por un lado, y en materia ambiental, el Ministerio de Ambiente cuente con los recursos necesarios para poder hacer la supervisión.
tenemos parte de ese personal hoy en día y vamos a continuar. ¿Va a ser necesario por supuesto que externar y contratar? Por supuesto que va a ser necesario continuar con la contratación y robustecer nuestros sistemas, no solamente de personal, también nuestros sistemas tecnológicos, de manera que le podamos hacer una buena supervisión. Pero Castalia, yo te lo doy como ejemplo. Si eso hubiese sido el análisis nuestro de que Panamá no estaba preparado, no hubiésemos podido tener hoy el contrato que hemos acordado con la mina, producto justamente de asesorías locales e internacionales que le permitieron a Panamá poder negociar adecuadamente. Oiga, se me van a quedar varias preguntas en el tintero. De verdad que me gustaría que usted regresara al noticiero para ampliar más detalles sobre todo el manejo ambiental. Pero hay una pregunta que yo no puedo obviar y tiene que ver con la reciente publicación de un informe donde el propio ministro de Ambiente de Canadá admitía que el 18.3% de First Quantum le pertenece al gobierno chino. O sea, esto generó el debate de inconstitucionalidad de este contrato. Si fue inconstitucional en el pasado, fue demandado ante la Corte, con todos estos largos años de espera, con la penosa inacción de un Estado que no publicó en Gaceta Oficial un fallo de la Corte. Siendo así, ¿por qué no es inconstitucional ahora? Sigue siendo un contrato inconstitucional, entonces, tomando en cuenta que un país extranjero tiene acciones dentro de nuestro recurso mineral que es prohibido por Constitución. No, mira, lo primero que debemos hacer, Castalia, es aclarar el concepto de inconstitucionalidad por la cual se decretó inconstitucional el contrato del 1997. La Corte en ese momento falló inconstitucional el contrato porque no se siguió el proceso administrativo de un decreto de 1968. En este caso particular, la Constitución establece que es inconstitucional que se le dé el dominio a un Estado extranjero sobre terrenos panameños. En este caso, la concesión no es un dominio, sino un derecho de uso. Eso por una parte. Por otra parte, lo que tú mencionas de las acciones en manos de, creo que es el 18%, en manos de una empresa estatal china, es de First Quantum, que además es una empresa pública. Y debemos recordar que First Quantum es una de las accionistas de Minera Panamá. Pero este contrato se celebra es con Minera Panamá S.A. y no con su madre First Quantum. Bien, se me acaba el tiempo, se me quedaron dos preguntas importantes. La moratoria y la extensión del contrato a 20 años más una vez se cumpla. Ojalá que tengamos la oportunidad en una segunda ocasión, ministro, de que usted pueda seguir abordando este tema, tomando en cuenta que ahora pues el tema minero se suma a nuestra agenda, incluso como medios tenemos que prepararnos también para con conocimiento poder abordar estos temas. Bueno, y eso es justamente parte de este proceso, ¿no? No solo de venir a hacer la divulgación necesaria, sino de la consulta pública y el proceso en el debate de la Asamblea que se va a dar. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y en breve regresamos con más aquí en Noticias AM.